5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. ¿Vas a la fiesta de colectividades? Te contamos que vas a tener disponibles estos servicios de movilidad. 2 paradas de colectivo cerca del predio, una parada de taxi, una estación de Mi Bici Tu Bici, que además contará con el sistema gratuito de 20 a 0 horas, un espacio para estacionar tu bici personal y como cada año estará la cabina de recarga para tarjetas SUBE y Móvil. Consulta toda la info en rosario.gov.ar/colectividades. Te esperamos en la fiesta de colectividades más grande del país. Municipalidad de Rosario. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Estivo. Entramos en la recta final de la campaña, última semana para unas elecciones que tienen 2 rasgos distintivos. Son muy inciertas, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar y a la vez hay un consenso muy extendido de que van a marcar un antes y un después en la historia argentina. No son una elección más y hoy está tanto para Massa como para Milei. Los dos, después del resultado de la primera vuelta, tienen un largo recorrido para hacer para llegar al 50% que necesitan para ganar la elección. En principio, Massa parece más cerca. En la primera vuelta sacó 37 y Milei 20, o sea que tiene que recorrer Massa unos 13 puntos y Milei 20. Ahora, el problema es que si uno mira la oferta que quedó afuera del balotaje, los que compitieron en la primera vuelta y no pasaron a esta instancia, parecería ver que Milei tiene una pecera más grande donde pescar votos. Entonces, si uno tiene en cuenta los 24 puntos que sacó Patricia Bullrich y los casi 7 de Schiaretti. Como todo balotaje, y más en este contexto de crisis económica muy profunda, sobre todo por la cuestión de la inflación, más que los sentimientos positivos como la esperanza, el amor o el apoyo, parece empezar otro tipo de emociones negativas como la bronca y el miedo. Hoy, más que las distintas propuestas, las plataformas que puedan presentar los candidatos al electorado, parecen pesar mucho los atributos personales, el perfil de cada uno de los candidatos, de Milei y Massa. Hoy muchas encuestas están dando a Milei unos 3-4 puntos arriba de Massa en el balotaje. Hay que ver si efectivamente es así o si hay votantes, como pasó en instancias anteriores, que no están siendo captados por los distintos estudios de opinión. Hay en general un problema para detectar a los sectores a los votantes de los sectores más humildes, a los que ahora se llega solamente con encuestas presenciales, que son las más caras y en general tienden a votar mayoritariamente al peronismo. Hay que ver también si esta proliferación de resultados que lo muestran a Milei arriba de Massa en las encuestas es un instrumento para mantener activa a la militancia y la estructura peronista de cara a la segunda vuelta, de alguna manera mantener a esa militancia, como decíamos, en un estado de alerta permanente, a no relajarse ante una elección que parecía bastante encaminada después del resultado en la primera vuelta. Estamos viendo en estos días un Milei que intenta, subrayo intenta, mostrarse más calmo, la cara de un cambio más previsible, menos disruptivo de lo que podía ser en ese trayecto entre las PASO y las generales. Después del acuerdo que sellaron Milei con el sector del PRO que lideran Macri y Bullrich. Macri y Bullrich justamente tomaron un mayor protagonismo en la campaña. Ahora están un poco más corridos. Milei está recuperando mayor centralidad.
con esta idea de despejar el fantasma del doble comando, estas dudas sobre quién va a ser efectivamente el que gobierne. Y hay una cuestión clave que es la mala imagen que tiene Macri en los sectores juveniles, que lo ven a Macri como parte del establishment, de esa dirigencia política que ya fracasó, y en el conurbano bonaerense, que es un territorio clave para ganar la elección. Ahora, ¿cuál es la búsqueda de Massa en estos días? Bueno, sostener la centralidad en su figura, mostrarse como el racional en contraste con Milei, tratar de deskirchnerizar todo lo posible la campaña y tratar de ganar votos en la zona núcleo, esa franja central del país que va de la provincia de Buenos Aires a Mendoza. O sea, es clave lo que pase en la provincia de Buenos Aires, lo que suceda en Santa Fe, lo que suceda en Córdoba, lo que suceda en Mendoza, porque se supone que la elección en el noroeste argentino, donde en el 2015 Scioli tuvo una gran ventaja sobre Macri en ese momento, ahora en principio habría una elección más peleada. En esta franja central, como decíamos, históricamente muy hostil al peronismo y sobre todo hacia el kirchnerismo, la estrategia de Massa, más que acumular fotos con dirigentes, que hubo fotos y va a seguir habiendo fotos de este tipo, es tratar de hablar de un electorado no peronista, sobre todo no kirchnerista, que tiene dudas, incluso rechazo con respecto a la figura de Milei y lo que puede llegar a suceder en un eventual gobierno del candidato a la Libertad Avanza. En este marco, como nunca, el debate de este domingo puede ser decisivo. Massa y Milei van a estar frente a frente en un formato que a priori favorece más a Massa. No van a tener machetes para leer, se van a poder mover por el escenario en un formato muy parecido al de Brasil, en el que participaron Bolsonaro y Lula, y hay que ver si efectivamente Milei tiene la templanza, la calma para mantenerse tranquilo en una situación de tensión y que puede ser decisiva para inclinar el voto en un sentido o en otro de cara al balotaje. Mientras tanto, los gobernadores no peronistas, que son muchos, están mirando la escena y están ante una disyuntiva importante. Prefieren a un Milei que parece venir con un tiempo más turbulento, más incierto, pero con el que van a poder negociar desde una posición de mayor fortaleza, o prefieren a un Massa, un personaje conocido de la política, previsible, con sus mañas, pero previsible, pero que va a tener más músculo y más capacidad política para intervenir en sus propios territorios, para fortalecer al peronismo, incluso para cooptar dirigentes sin estructura o sin posiciones de poder para lo que él llama su gobierno de unidad nacional. Mientras la mayor parte del electorado de Juntos por el Cambio, ese electorado no peronista, parece inclinado a votar o bien a Milei o a votar en blanco, a votar en nulo o no ir, y en menor medida votar a Massa, parece lógico que estos gobernadores, entre los cuales Puyaro, se enfoquen en su provincia y se mantengan, por lo menos públicamente, en ese estado de neutralidad. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa Testigo. Viene Rubén Galassi, dirigente socialista, ex ministro de Gobierno de la provincia, diputado provincial electo por Unidos para Cambiar Santa Fe. También Mariano Romero, concejal electo de Rosario, referente del peronismo del Movimiento Evita. Y también Charly Cardoso, referente del PRO, del sector vinculado a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, y también concejal de la ciudad de Rosario. Quédense, que ya arrancamos con Mesa Testigo. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Prorrogamos el plan especial de pagos. Hasta el 31 de agosto podés pagar tus impuestos atrasados en 6 cuotas sin intereses. Regularizá ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuestos de sellos y tasas retributivas de servicios. Los agentes de retención y percepción también podrán obtener los beneficios del plan. Generá tu plan hasta en 6 cuotas mensuales y consecutivas sin intereses de financiación. Podés incluir deudas hasta el 30 de abril de 2023. Más información en www.santafe.gov.ar/API.
Administración Provincial de Impuestos, Provincia de Santa Fe. Volvemos a Mesa de Estigo para hablar ahora con Rubén Galassi, una figura importante del socialismo de Santa Fe, ex ministro de Gobierno de la provincia, diputado provincial electo. Rubén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Lo mismo a la teleaudiencia. Gracias por venir. Rubén, me interesaría empezar por, estamos a pocos días del balotaje, un evento muy importante, pues una elección que va a ser una bisagra para la historia argentina. Me interesaba consultarles sobre la posición del socialismo. Quizás había una posición más cómoda de neutralidad, que adoptaron muchos espacios. Bueno, el socialismo tomó la definición de acompañar a Massa con críticas, pero acompañar a Massa. ¿Por qué? Sin duda, porque Milei no es opción. Personalmente lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la elección del 22 de octubre, porque es un autoritario, es un antidemocrático, claramente, es una persona violenta. Y Argentina necesita cambiar, necesita ir a otro proceso político en donde consensuemos transformaciones que son imprescindibles, porque nadie está conforme ni de acuerdo con la realidad que vivimos, inflación más del 100, pobreza en los jóvenes arriba del 50, trabajo en negro indefendible e incomprensible para la realidad argentina, pero no es con Milei. O sea, para poder discutir lo que viene e incluso en un rol opositor como lo hemos sido y lo seguiremos siendo, necesitamos el funcionamiento de la democracia y Milei no da esas garantías. Entonces creo que esa es lo que divide las aguas. ¿Es que con Milei puede haber una ruptura del orden democrático en Argentina? Por lo menos no como conocemos el funcionamiento de las instituciones. Y ya lo está anunciando ahora, poniendo en dudas la legitimidad de los procesos electorales. Yo puedo entender que un periodista que ni siquiera vive en Argentina en estos días haya en una charla que tuvo en un medio con Milei pongan en duda el proceso electoral, porque no lo conoce, pero no un candidato a presidente. Puedo pensar que en alguna mesa siempre, en las miles y miles, en Santa Fe tenemos 7.000 y pico de mesas, que en alguna trampa, que no es obviamente justificable ni mucho menos, pero que no incide en un resultado electoral, pueda hacerse. Pero las autoridades de mesa son ciudadanos electos por la justicia electoral, entonces eso implicaría una conspiración de toda la ciudadanía. Y la verdad, autoridades de mesa han sido maestros, profesionales, trabajadores de todo el país y son los que son los responsables del escrutinio. Parece ahí repetirse el guión de lo que pasó en Estados Unidos primero, en Brasil después. En caso de que no haya un resultado favorable, preparar las condiciones, no digo para una insurrección, pero por lo menos para generar una situación de tensión, de conflicto. Bueno, es que hoy Milei representa esa corriente de pensamiento que no es aislado, sino que tiene otras expresiones desde el país más importante de la Tierra como Estados Unidos, o un socio estratégico como aquí en Brasil, Trump, Bolsonaro, pero también lo estamos viendo hoy con manifestaciones en España que quieren condicionar la conformación del gobierno de Pedro Sánchez. Y esto también está en las antípodas del pensamiento socialista, porque nosotros somos parte también de organizaciones internacionales que defendemos la democracia, que defendemos el medio ambiente, que defendemos los nuevos derechos, que estamos a favor de un Estado presente en cuestiones indispensables como la salud y la educación. Milei representa todo lo contrario. Ahora, Rubén, me interesaba también destacar algo. En un momento donde buena parte de la política son decisiones individuales de referentes o de tribus, de espacios pequeños, pero salimos de una definición que fue juntar a toda la dirección nacional del partido, inclusive con sectores que piensan bastante diferente de la política, y se selló una posición común por unanimidad. Me parece que es algo bueno, porque seguimos siendo un partido que funciona y nosotros siempre vamos a defender eso. Y como militante de casi 40 años del Partido Socialista, para mí es un motivo de orgullo. No solo por coincidir desde lo personal y desde mi historia política con la definición que se adoptó nacionalmente, sino porque esto demuestra que
que así entendemos la manera de hacer política. En la provincia pasó lo mismo. La gran mayoría votó en un congreso. Yo no sé cuántos hicieron congresos como el nuestro, en donde se discuten, se debaten, a veces no nos ponemos de acuerdo en todo, pero después se vota. La Alianza para Conformar Unidos la votó más del 70% de los congresales, en un congreso de casi 500 compañeros y compañeras. Ese es el funcionamiento que tiene el socialismo, lo reivindicamos y lo vamos a sostener. Rubén, Massa está llamando, por lo menos en campaña, ¿no? Esta idea de armar un gobierno de unidad nacional con los mejores de cada uno de los espacios políticos. ¿El socialismo, o por lo menos referentes del socialismo, podrían participar de ese eventual gobierno de Massa? No entiendo la política de esa manera. Yo creo que Argentina hoy tiene que elegir entre Milei y Massa. Nosotros preferimos a Massa. Pero la unidad nacional la entiendo cuando uno tiene una amenaza externa, entonces uno convoca al país a defenderse. Nosotros lo que necesitamos es un acuerdo en donde establezcamos objetivos a mediano plazo, es decir, una nueva reforma impositiva, qué hacer con la explotación de los recursos naturales, cómo hacerlo sin afectar el medio ambiente, porque estamos a veces, o vamos de un extremo a otro, o lo hacemos expoliando los recursos naturales y contaminando, o impidiendo que se haga nada. Entonces digo, ¿cómo trabajamos esas propuestas? Creo que vamos a estar de acuerdo en que hay que seguir invirtiendo en educación, en ciencia y tecnología, en generar riquezas. Cuando le hablo de una nueva política tributaria, o sea, Argentina, la macroeconomía estalló, y una de las cosas que estalló es lo tributario también. Entonces, no solo es el déficit por el gasto del Estado, sino también rediscutir los ingresos y cómo obviamente se gastan. Entonces, no creo que sea la unidad nacional. Sí creo, y en esto participo, y no sea poniendo un hombre en el gabinete, eso no sirve de nada ni define nada. Sí creo en los acuerdos de políticas a largo plazo, y ojalá el nuevo presidente entienda que ese es el camino. Rubén, en las elecciones a nivel nacional fue una alianza con el gobernador Schiaretti y Nacemos por nuestro país. Él está en una posición diferente, por lo menos lo que se ve en estos días. ¿Les gustaría o les hubiese gustado que Schiaretti tome una posición más similar a la del Partido Socialista? No, nosotros en esto definimos como socialistas. Las alianzas electorales son son definiciones para una coyuntura electoral. Cuando pasan las elecciones, cada uno sigue actuando en la sociedad en base a sus valores, principios, a su historia, y es lo que hacemos. Definimos por nosotros, los demás darán respuestas por ellos. Y en el caso de Puyaro, también él está en esta posición más de neutralidad. Bueno, por eso también tiene sus argumentos. Entiendo que él hoy es el emergente de una coalición amplia. No todos pensamos igual nacionalmente en la coalición. De hecho, el PRO tiene... Dentro del propio PRO tiene posiciones diferentes. Así que bueno, entiendo que él tiene que hoy pensar más como gobernador electo y representante de todos los santafesinos y santafesinas que como dirigente partidario. Y en ese sentido entiendo esta posición. Rubén, pensando en lo que viene, ¿tienen definido ya cuál va a ser la agenda para esta nueva legislatura que va a integrar? Bueno, creo que después de tanto aspirar a tener mayorías propias para impulsar cambios, hoy la ciudadanía nos ha acompañado. Creo que debemos devolverle austeridad a la legislatura, más trabajo. Yo creo que es impensado esto de que uno asume el 10 de diciembre y antes de fin de año entra en receso y volvemos en febrero. Más allá de que la Constitución establece las sesiones ordinarias y extraordinarias, creo que hay que cambiar la metodología de trabajo, y eso es voluntad y decisión política, y obvio plantear las grandes transformaciones como la reforma constitucional. Hoy tenemos que eliminar privilegios, avanzar en nuevos derechos, reformar la estructura institucional de la provincia que fue pensada para hace 60 años atrás, y hoy la realidad es otra. ¿Cuáles deberían ser esas transformaciones institucionales? Bueno, primero eliminar privilegios. Es inconcebible que un legislador tenga fuero. Todos los ciudadanos iguales ante la ley. Segundo, ver desde mandatos, desde presidente comunal hasta los legisladores. Yo no participo de la idea de que los legisladores están eternamente en el cargo por más que te voten. Lo mismo pasa con los jueces de la Corte Suprema. Nuestra Constitución lo establece en 65 años. Después buscaron un atajo porque la Constitución Nacional lo establece en 75. También vieron que los jueces son inamovibles. Y entonces a partir de todo eso se generó un vacío jurídico en donde hoy un ministro de la Corte está hasta el día que él quiere. Y una cosa es la inamovilidad de los jueces, que entendemos que hay un mecanismo para
para relevarlos si no están cumpliendo correctamente la función, y otra es la perpetuidad. No puede ser que tengamos jueces de la Corte por más de 25 años, que tienen ya una edad más que avanzada, que hoy la realidad exige otro protagonismo. Entonces, esas cosas la Constitución tiene que ser claro. El voto joven, no puede ser que uno interprete que pueden votar y otros que no. Digo, mañana uno puede interpretar que el gobernador puede ser reelecto, no, digo, entonces la Constitución tiene que ser clara, amén de incorporar nuevos derechos que hoy los hemos conseguido por ley, pero no están en la Constitución. ¿Cree que la Corte debería, renovarse por completo? Sí, no tengo dudas. No sé si por completo, pero por lo menos renovarse. Y además también comparto lo que se ha dicho en estos días de lograr un funcionamiento distinto. Cuando fui legislador hicimos una reforma importante al Código Procesal Penal, ni hablar, también al laboral. Y de eso me enteré en estos días que no se ha implementado nada y ya han pasado 5 años. Entonces, ¿quién rinde cuentas de esa falta de vocación transformadora en el Poder Judicial? Creo que si yo le pregunto a usted si alguna vez tuvo posibilidad de entrevistar a un ministro de la Corte, no sé, a 1 o 2, hay otros que son desconocidos, no para usted que es periodista político de uno de los medios más importantes del país, sino para, imagínese, para la inmensa mayoría de los santafesinos. Entonces creo que hoy la sociedad, preservando, como le digo, el principio de inamovilidad, tiene que exigir otros resultados de la justicia. ¿Cuáles deberían ser los perfiles de los nuevos ministros? Gente con experiencia, pero con la vitalidad suficiente para trabajar todos los días mucho tiempo. Nadie duda, uno le podrá gustar o no lo que hace un ministro, pero la mayoría 7x7 y muchas horas. No sé si eso se da en el Poder Judicial. En el Legislativo lo mismo, y además tenemos que ir a elecciones y que la gente nos ratifique cada 4 años. Entonces, la inamovilidad está bien, pero que se gane eso con trabajo. Rubén, una de las instituciones quizás cuestionadas, o por lo menos observadas, es el Senado, que permanentemente se le ha señalado como la Cámara que frena las distintas iniciativas que vienen de diputados. ¿Debería reformarse esta Cámara? Por ejemplo, se habla mucho de representación por minorías o inclusive por regiones. Bueno, el Senado representa al territorio y yo creo que eso está bien. Pero además la ciudadanía misma ahora ha renovado el Senado. Y se incorporan senadores nuevos por Rosario, por Santa Fe, por Belgrano, por San Martín, por Garay, por San Javier, y además gente joven, gente con nuevas ideas. Ojalá el Senado también en el trabajo cotidiano acompañe los cambios que Santa Fe necesita. Hay una sensación de que es medio una ahora o nunca, ¿no? En términos de determinadas reformas, que son una ventana de oportunidad para poder avanzar con una serie de cuestiones pendientes, ¿no? Bueno, hasta ahora todos eran reformistas, los partidos, los legisladores, hasta que llegaba el momento de votar. En Unidos hemos dado muestras de que queremos avanzar en las reformas. Tenemos mayoría en Senado, porque tenemos 13 senadores sobre 19, y tenemos una importante mayoría en diputados sin llegar a los 2/3. Pero podemos, creo que, construir el consenso, porque dentro de los espacios minoritarios hay legisladores que siempre han estado proclive a reformar la Constitución. Así que yo creo que es una tarea para los legisladores y las legisladoras, pero que esta vez no tenemos excusa. Muchas de estas reformas quizás parecen alejadas, ¿no?, a las preocupaciones de la ciudadanía del día a día. ¿Van a ser en un primer momento? ¿Están pensadas más para una segunda parte del mandato de Puyaro? Tiene que ser cuando se den las condiciones, pero hay que empezar a trabajar desde el primer día. Para los cambios hay que hacerlo desde arranque, si no, el tiempo en esto nunca juega a favor. Así que mientras antes avancemos, mejor. Después la realidad va determinando, pero insisto, esto más que ser una tarea del Ejecutivo es una obligación que tenemos los legisladores. Obviamente coordinando con el Ejecutivo, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Rubén, en las PASO fueron con 2 listas que expresaban al socialismo. Ahora ya en la nueva legislatura va a haber un solo bloque, hay posibilidad de que haya 2. Nosotros vamos a estar dentro de Unidos como legisladores del Partido Socialista. Después la dinámica de cómo funcionamos tiene que ver más con cuestiones del trabajo cotidiano que de definiciones políticas de fondo. En general, nosotros siempre somos partícipes de la idea de que tenemos que trabajar en unidad. Si lo exigimos para resolver acuerdos a nivel macro, a nivel nacional, no podemos estar después dividiéndonos en la micro. De todas maneras,
somos conscientes de que Clara García tiene toda la legitimidad y nosotros no dudamos en que tiene que ser la presidenta de la Cámara. Tiene que ser la presidenta, claro. Sí, porque de la misma manera que este es un cuerpo colegiado y todos participamos en las definiciones políticas, también la ciudadanía ha dado una señal, primero otorgándole el triunfo en la elección interna y después la elección general. Entonces, esa legitimidad la ha ganado con su trabajo político y hay que reconocerlo. Rubén, gracias por venir. No, gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Estigo. Volvemos a Mesa de Estigo para hablar ahora con Mariano Romero, concejal electo de la ciudad de Rosario, militante referente del peronismo del movimiento Evita. Mariano, ¿cómo estamos? Bien, un gusto estar con vos. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, ¿qué está en juego en este balotaje del 19 de noviembre? Bueno, muchísimo, ¿no? Están en juego determinadas cuestiones que nosotros las teníamos como conquistadas y como fijas y que no pensábamos que siquiera podían estar en cuestionamiento. Y hoy tenemos un candidato como es Javier Milei, que cuestiona algunas cuestiones centrales de la estructura del país que tenemos, como por ejemplo la educación pública, la gratuidad de la educación superior, ¿no? La salud pública, la salud pública en sí misma. Entonces, cosas que nosotros no nos imaginábamos que pudieran estar en discusión, hoy están en discusión, independientemente de las brutalidades, ¿no? Como liberar al mercado de la venta de órganos, con todas las consecuencias que puede traer sobre la trata de personas, la liberación de la venta de armas, con toda la consecuencia negativa que puede tener en una ciudad como Rosario, donde hoy, por ejemplo, vimos que un chico lleva un arma a la escuela, imaginémonos eso que se multiplique en muchas situaciones por la fácil accesibilidad de las armas. Bueno, terminaría en situaciones como Estados Unidos, donde son habituales las matanzas en las escuelas. Bueno, creo que estas cuestiones que nosotros pensábamos que estaban consolidadas, que nadie las iba a poner en discusión, hoy están puestas en discusión y no solamente tenemos que pensar a futuro en cómo transformar los problemas reales que hoy tenemos en la Argentina, sino también que puede ser un desastre y devastar los cimientos mismos de la nación. ¿Qué te parece que falló en la dirigencia política, inclusive en gobiernos peronistas, para que una opción de estas características sea muy competitiva y esté muy cerca de una elección? Bueno, evidentemente, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández no ha sido el gobierno de los sueños de absolutamente nadie, ¿no? Más agarra el Ministerio de Economía en un momento muy crítico de esa gestión, donde no se pudo salir del problema muy grave en el cual cayó el país luego, principalmente la espada de Damocles significó la deuda usuraria con el Fondo Monetario Internacional que toma Mauricio Macri, una deuda que no termina en beneficio de ningún argentino o ninguna argentina, sino simplemente fue plata que entró y automáticamente se fugó, y ahora va a haber una investigación del FMI en ese sentido, también llevada adelante por Massa. Pero está claro, sobre todo la juventud, a veces escucho a algunos analistas o algunos compañeros también que dicen no puedo entender cómo un joven puede votar. Y la verdad que tenemos 4 años de Mauricio Macri, 4 años de Alberto, en los cuales la economía no creció, la redistribución fue negativa para los sectores populares, para los trabajadores, y tenemos 2 años del final del gobierno de Cristina que fueron de meseta. Y fueron de meseta económica gracias a la política contracíclica de Cristina, porque teníamos una ola internacional luego de la caída de la banca de Lehman Brothers y después de Lehman Brothers, exactamente. Y bueno, digo, tenemos 10 años en los cuales el país no crece y 8 años con una distribución negativa para los sectores populares y de los trabajadores. Es obvio que esto tiene un impacto y la verdad que el peronismo viene para transformar la realidad de los trabajadores y a los más humildes. Si no lo hace, la verdad es muy probable que se puedan colar proyectos de derecha como este. Siendo un militante con mucho trabajo barrial, territorial, ¿qué clima percibís en los sectores más vulnerables, en las barriadas? Bueno, por un lado es una realidad en la cual hay un rechazo general al gobierno nacional, que tiene una imagen negativa muy alta, de la cual Massa se ha logrado despegar significativamente y ha empezado a tomar medidas que han empezado a salir a la ofensiva, un gobierno que se encontraba a la defensiva. Entre ellas, una que tiene un impacto central en los sectores populares, que es la devolución del IVA, ¿no? Un reclamo histórico del impuesto más regresivo, pero también para los sectores de los trabajadores mejor pagos, la eliminación del impuesto a las ganancias, tiene un impacto en el mercado interno. Sin lugar a dudas, en los sectores populares, y algo que se vio en las elecciones, sobre todo en Rosario, se ha revertido la posición porque ganó Milei en las PASO y ganó Massa en las generales. Eso es un dato duro que se percibe también, pero también se percibe mucho descontento.
mucho descontento y mucho rechazo a las políticas de Milei. Creo que la clave de esas elecciones va a estar por todo ese gran electorado que eligió otras opciones, que no está de acuerdo con el gobierno nacional, pero que también le presenta mucho rechazo, las locuras o las excentricidades incluso de Milei. Supongamos que estamos en una volanteada, no sé, en San Martín, zona sur, San Martín y Ayolas. Viene una vecina y dice, mira, yo voté a Juntos por el Cambio, Massa no me termina de convencer. ¿Qué le decís? ¿De por qué votarlo? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es hacia adelante y otra es a la defensiva. A la defensiva porque lo que Milei representa, para el sector de los jubilados, representa la vuelta a las privatizaciones de la FJP que destruyó los ingresos de los jubilados. Para los trabajadores del sector formal está discutiendo conquistas históricas como el aguinaldo o las vacaciones pagas, que plantea que no son derechos consagrados e inamovibles. Y para los sectores populares no está planteando absolutamente nada. Está planteando que aquel que no tiene acceso a una obra social va a tener solamente un voucher y cuando se le termine ese cupón va a tener que pagar por la salud pública que hoy es gratuita, ¿no? Que las escuelas públicas muy probablemente cierren con un sistema que lleva, por ejemplo, a que en Chile haya olas de protestas constantes en contra del sistema educativo que es claramente excluyente. Bueno, me parece que a la defensiva de ese lado. Y por el otro lado, sí, decirle que hay esperanza para salir para adelante. No, nosotros tenemos un año que se viene, que vamos a tener condiciones internacionales muy favorables, que no fue todo lo contrario. Y por el otro lado tenemos un ministro de Economía que va a ser el próximo presidente, que va a tener el timón del barco por primera vez, ¿no? Porque hoy está en medio de un esquema muy complejo que tiene el gobierno nacional con distintos sectores que van para distintos lados, en el cual va a tener la posibilidad de, por un lado, empezar a hacer lo que ya empezó a hacer, ¿no? Empezar a recomponer el salario de los trabajadores formales, empezar a devolver el IVA o cambiar el sistema impositivo regresivo que tenemos en la Argentina, y por el otro lado empezar a pensar también a todo un gran sector de trabajadores y trabajadoras que va fuera del sistema formal de empleo en relación de dependencia, que esta semana incluso el propio ministro sale con el anuncio para el seguro para los trabajadores repartidores, ¿no? Y me parece que ese también es un desafío, es cómo encontrar también para ese sector de la población que está fuera de los derechos laborales consagrados en la Constitución, cómo poder hacer llegar esos derechos laborales que tienen como trabajadores y trabajadores. Y por otro lado es el único candidato que va a defender la producción nacional, ¿no? Con todo lo que tiene al respecto en el impacto en la economía. Así que un poco me parece que la discusión es esa. Nunca hubo una opción que fuera tan clara, ¿no? Porque también lo que significa Milei nunca estuvo representando de una manera tan cabal, tan abierta, salvo en la dictadura por la fuerza, con los discursos claramente negacionistas y con una candidata a vicepresidenta que es amiga de los represores, ¿no? De esas personas que torturaron, que secuestraron bebés, que violaron a las mujeres que terminaron detenidas desaparecidas. La verdad que hay un contraste muy grande, ¿no? ¿Te parece que puede estar en juego la democracia en Argentina si llega a ganar Milei? Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no gane, en primer lugar. Creo que el escenario es difícil que pueda ganar en un escenario como este, pero la verdad que tiene elementos dentro de, no solamente su discurso, sino también dentro de sus equipos que son muy acotados también, que claramente son elementos antidemocráticos, abiertamente negacionistas, abiertamente reivindican la teoría de los dos demonios. Entonces, esto que también parecía una deuda saldada en la Argentina, con la política de memoria, verdad y justicia consagrada sobre todo a partir de la llegada de Néstor Kirchner y el juicio a los genocidas, hoy también se pone en tela de juicio y empiezan a aparecer nuevamente fantasmas de la época más oscura de la historia de nuestro país. ¿Cómo analizás el silencio, por lo menos la posición hasta ahora neutral de Hapkin, más allá que esta semana salió Mario Gereschbuck a decir bueno, que Milei no era una opción? ¿Cómo analizás la posición del oficialismo de Rosario? Yo creo que el arco político, en todo el arco político, salvo la definición del núcleo más duro de Juntos por el Cambio, que se partió en 1000 pedazos a partir del acuerdo de Macri con Milei, creo que tiene que ser un acto de sinceridad, ¿no? Y por el otro lado, abandonar todas las especulaciones en términos sectoriales, porque hoy la verdad que está en juego un sistema que durante 40 años estuvimos construyendo, que es una base que atraviesa todos los partidos democráticos de la Argentina, desde
todos los integrantes del Frente Progresista en su momento en la provincia de Santa Fe, el socialismo que abiertamente sale a llamar a que se vote a Massa, el Partido Radical, digo que más allá de hacer un deslinde y no tomar partido por ninguno de los sectores, estoy seguro que los dirigentes radicales van a votar a Sergio Massa. Creo que absolutamente todos tienen que ir por ese camino y tener un pronunciamiento claro, por lo menos por la negativa, ¿no? No puede ser que un dirigente democrático se lave la mano cuando Milei es una de las opciones en un balotaje. Viendo esta elección competitiva de Massa con la inflación, con la situación de pobreza, todo lo que hablábamos antes, y viendo la elección de lo que fue la elección del peronismo en la provincia, ¿se podría haber hecho más, una mejor elección en las elecciones locales? Inclusive con todos los problemas de gestión, con todo el tema de seguridad. Sí, por supuesto. Nosotros en la provincia lo que tuvimos es se repitió un escenario de hace 4 años. El tema es que 2 de los 3 tercios se unieron, ¿no? Si a eso le sumamos la muy mala gestión provincial con todos los problemas que ha tenido consigo, entre ellos obviamente la cuestión de la inseguridad, pero también una gestión que no ha sido tampoco la gestión de los sueños de nadie a nivel provincial, me parece que hacen un combo que nos lleva a esto. Las diferencias y las particiones también dentro de Juntos Avancemos, dentro del peronismo, que llevan a que el candidato a gobernador que gana la interna, Marcelo Lewandowski, defina su candidatura pocas horas antes del cierre electoral, también algo que conlleva eso. La verdad que todo el proceso que se sucedió en estos últimos 4 años llevaron y fueron claramente las causas de esta derrota electoral con un actor con mucha responsabilidad como es el gobernador Omar Perotti en ese sentido. Ahora, creo que aún así tuvimos la virtud de poner a Marcelo Lewandowski manteniendo la cantidad de votos que había sacado Omar Perotti hace 4 años, ¿no? Creo que eso no es un valor menor, con todos los errores, con todos los aciertos por algún otro lado, contra un candidato que no empezó horas antes del cierre de listas, sino que por lo menos 3 años antes empezó a recorrer la provincia como candidato a gobernador. Si nosotros seguimos repitiendo escenarios de altísima fragmentación, en primer lugar, es muy difícil poder gobernar para transformar la realidad a nadie, y en segundo lugar, que es muy difícil ganar elecciones. Creo que esto a nivel nacional, con las elecciones y con Sergio Massa como el actor central de ese proceso, se empezó a revertir, ¿no? Ha abierto sus brazos y todos los sectores, no solamente del peronismo, sino del campo nacional y popular, y también te diría del campo de la representación política democrática, están jugando de alguna u otra manera para el mismo lado, algo que en la provincia claramente no sucedió y que nos trajo otros resultados. Lewandowski fue el peronista más votado en la provincia para cargos provinciales. ¿Los ves a él conduciendo, liderando un proceso de reconstrucción del peronismo santafesino, o es una cosa más horizontal? Mirá, más que nombres, nosotros lo que tenemos que darnos es un proceso de reconstrucción en la forma de construir política, ¿no? Esa forma de construcción mezquina en la cual cada sector se encierra sobre sí mismo y lo único que pretende no es transformar la vida a los santafesinos, a las santafesinas, a los rosarinos, a las rosarinas, sino sacar el mayor provecho de una tajada para su sector. Es una forma que tenemos que dejar de lado, tenemos que olvidar para poder transformar la realidad de alguien. Independientemente de los resultados electorales, el peronismo llegó para ser revolucionario, llegó para transformar la vida, sobre todo a los sectores de los trabajadores y los más humildes. Esto, lamentablemente, en estos últimos 4 años de gobierno no ha pasado. No ha pasado en Rosario, no ha pasado en Santa Fe y no ha pasado en la Argentina. Y si nosotros nos transformamos en un partido que no va a romper el status quo en favor de los más humildes, lo que va a pasar es el status quo nos va a llevar puesto y vamos a seguir todo igual. Entonces lo que necesitamos es un peronismo, en primer lugar, unido, solidario, generoso con los demás sectores que lo integran y que a partir de eso pueda reconstruir una unidad para transformar las realidades que necesitamos. ¿Es tiempo también de un recambio generacional en el peronismo? Yo creo que más que recambios generacionales es un recambio en forma de hacer política, ¿no? Indudablemente que estoy tentado incluso por motus propio y por mi edad de decirlo, pero la realidad es que lo que necesitamos es de todos. Acá no puede quedar nadie afuera en términos de edades ni de sectores dentro del campo nacional y popular, sino que tenemos que reconstruir con todo un nuevo espacio de peronismo que tenga estas bases claras, que sea una forma de diálogo que se mantenga de manera constante, que busque consensos al interior, sobre todo, y que sea generosa con los demás sectores. Esa me parece va a ser la clave de la reconstrucción. Estamos a un mes de la asunción como concejal. ¿Tenés ya el primer proyecto que vas a presentar?
Sí, yo lo venía diciendo hace bastante. Nosotros en la ciudad de Rosario, por suerte, se ha calmado últimamente. Tenemos muchas veces situaciones muy graves de balaceras contra las escuelas. Necesitamos que haya corredores escolares seguros en la escuela y que haya intervenciones inteligentes del municipio ahí. No, muchas de las escuelas donde tienen balacera, por ejemplo, no tienen luminaria pública enfrente de ellas. Necesitamos que por lo menos el transporte público, que está en franca decadencia en Rosario, llegue en tiempo y forma al ingreso y a la salida y al egreso de las escuelas, ¿no? Necesitamos que los pibes y las pibas, cuando vayan a estudiar y llueva, no se embarren los pies y puedan acceder sin ningún problema. Que los accesos a esas escuelas en los barrios populares estén pavimentados, que no haya microbasurales, donde muchas veces se cometen delitos y se escapa por esos lugares, aprovechando, ¿no?, la oscuridad de esos lugares. Esta intervención inteligente, que ya lo fueron presentados por Lucila de Ponte a nivel provincial, que son los corredores escolares seguros, es una de las iniciativas más urgentes. Tal vez no la más importante, sino que es la más urgente y que necesitamos garantizar por lo menos a nuestros pibes y nuestras pibas accedan a la escuela en el nuevo año lectivo de manera segura. Mariano, gracias por venir. No, gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Carlos Charly Cardoso, referente del PRO, concejal de la ciudad de Rosario, sobre el escenario político que se viene para el 19 de noviembre, para el balotaje y toda la nueva etapa política que se abre a partir de ese momento. Charly, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, balotaje. ¿Qué está en juego en esta segunda vuelta tan importante? Y está en juego, como lo dice Patricia, como lo dice Mauricio, la continuidad de este ciclo que para mí ya está totalmente agotado, del kirchnerismo, y Massa representa cabal y fielmente a la construcción política del kirchnerismo, o a un cambio. Nos tocó perder en las PASO, es parte del juego democrático y así lo aceptamos, pero muchos dirigentes, pero sobre todo el votante leal y fiel de Juntos por el Cambio, va a tomar la opción de Javier Milei. Por lo tanto, lo hemos decidido, no de manera orgánica, porque hay algunos que prefieren abstenerse, ser neutrales, dentro del PRO hablo, ¿no? No hablo del resto de las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio, y hay otros que no, que decidimos tomar postura pública y no hablamos ni de reparto de cargos, ni de ministerios, ni de líneas de gobierno, de nada. Hoy por hoy estamos hablando de que el próximo 19 hay que fiscalizar y fiscalizar fuerte. Hay que fiscalizar con todos los recursos que tengamos a mano. Y por eso estamos dialogando y uniendo equipos, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe, con La Libertad Avanza y el PRO y otras fuerzas de Juntos por el Cambio que ya han decidido también que van a acompañar la candidatura de Javier Milei. Pasaron 3 semanas prácticamente de las elecciones de la primera vuelta. ¿Pudieron hacer un balance, por lo menos a título individual tuyo, de por qué quedaron afuera del balotaje y Milei logró encarnar mejor el cambio? A ver, me parece que no medimos la sensibilidad de la gente a la hora de ir a una contienda interna. Y bueno, me parece que de alguna manera una parte de la sociedad nos pasó esa factura. No lo vimos como tendría que haber sido, nos tendríamos que haber puesto de acuerdo, indudablemente en otros términos, en el cierre de listas. Decidimos ir a esta compulsa interna que Patricia Bullrich la ganó con claridad, pero indudablemente no era lo que el ciudadano estaba esperando de nosotros. Básicamente eso. Y después, bueno, la sorpresa del resultado en las PASO y todo lo que vino después, ¿no? Y no poder reconfigurar una campaña en virtud de lo que había sucedido en las PASO de agosto. Pero bueno, eso entra en el terreno del balance, va a quedar escrito seguramente en los libros de historia de los próximos años. Me parece que lo que tenemos que ver es el futuro. Y para adelante, de acá al 19, pero pensando en lo que viene después, este acuerdo entre la Libertad Avanza y el sector del PRO referenciado en Macri, ¿es un acuerdo de fiscalización o trasciende más allá? Por eso lo aclaré desde el principio. Es garantizar la transparencia en los comicios. Hay cosas que nos preocupan. Anda el próximo lunes a la puerta del correo de Córdoba y Buenos Aires, una de las empresas del Estado que tiene que garantizar la transparencia, y los empleados del correo están repartiendo folletería
de Sergio Massa en la puerta de un edificio público de una empresa que es parte del proceso electoral. Entonces, nos parece que esas cosas las tenemos que cuidar muy bien y que la voluntad del pueblo tiene que reflejarse cabalmente en las urnas el próximo domingo 19. Hubo dudas, hubo sospechas. Acá en la provincia de Santa Fe, afortunadamente, no, porque nosotros fuimos con todos los certificados al escrutinio definitivo. No hubo necesidad de abrir una sola urna y en una situación en donde a nosotros para meter el tercer diputado no nos sobró nada. Estábamos finitos, pero lo que había salido del escrutinio provisorio quedó en el definitivo. Ahora, en otras provincias, por caso Santiago del Estero, vos ves los resultados de algunas mesas y cuanto menos extrañan. Son extraños algunos resultados de algunas mesas puntuales. Así que me parece que todo tiene que ponerse de acá al 19 en la fiscalización. ¿Te parece que puede estar en juego la integridad del resultado? Y algunos dicen, de gente que inclusive que estuvo antes en el programa, dicen, bueno, están copiando el manual de Trump, de Bolsonaro, desconocer el resultado si ganan. No, definitivamente no. Pero si se controla, si tenemos un fiscal por mesa, si tenemos la posibilidad de garantizarle a la gente que como fuerza política podemos sumarnos a un equipo de fiscalización para, entre todos, que se garantice y respete la voluntad del pueblo, mejor todavía. Charlie, el tramo ese entre las PASO y las generales, bueno, fue una campaña bastante virulenta, de muchos cruces entre Patricia y Milei. Ella planteó inclusive que las ideas eran malas. Bueno, Macri planteó una posición más relativizaba eso, pero ¿qué le dirías a un votante de Juntos por el Cambio que tiene dudas todavía de por qué acompañar? Mirá que está pensando o votar a Massa, o quedarse en la casa, o votar en blanco. No, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Esto del gobierno intentando no pasar el feriado, decisión que me parece ya está tomada, también es un mal gesto, porque en algún momento se hizo, lo de pasar el fin de semana largo, y definitivamente lo que estamos diciendo, y lo que esta semana, Mariano, dijo Sergio Massa en el Parque Industrial de Sauce Viejo: vamos a devolverle la paz a los rosarinos. La paz, los rosarinos la perdimos durante estos 20 años de gobierno kirchnerista, en donde ellos fueron los responsables de las fuerzas federales, de la justicia federal, de la investigación criminal federal, que fue lo que le comió y pudrió las raíces a esta ciudad hermosa, divina, bellísima, que la tenemos que sacar adelante. O sea, ¿quién nos va a devolver la paz a los rosarinos? ¿Los que nos robaron la paz? Porque además, en estos 4 años, hubo coincidencia de gobierno nacional con gobierno provincial. Y yo lo veía a Perotti el martes en Sauce Viejo, mirándolo a Massa y aplaudiéndolo cuando decía: vamos a devolverle la paz a los rosarinos. No, maestro, vos no hiciste nada para que las cosas no lleguen a este límite complejo que hoy tenemos. Así que básicamente eso, no creo en Sergio Massa, menos aún creo en Agustín Rossi, como santafesino. Me parece que ha sido un pésimo representante de los intereses de Santa Fe, cuando fue ministro, cuando fue diputado y ahora que es jefe de gabinete. No representó nunca los intereses de una provincia, sino que representó los intereses de su proyecto político. Entonces, ¿por qué tendría que confiar en ellos? Javier Milei abre un interrogante, y sí, lo abre. Yo confiaba más en Patricia, está claro. Por eso la vengo apoyando desde siempre, desde el 2015, día en que asumió el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero bueno, el pueblo habló a través del voto. Y me parece que quedarnos en una posición neutra no ayuda. La gente nos vota y confía en nosotros para que nos juguemos. Y bueno, nos estamos jugando. Con la fuerte impronta que tiene Macri, está teniendo un protagonismo fuerte en campaña y el apoyo, por lo menos en este plano logístico, no entrando al gobierno. Si ahora es un gobierno, ¿va a gobernar Milei o va a gobernar Macri? No, ya lo dijo Javier Milei, va a gobernar Milei. Además, quien tiene la lapicera, como se dice en el argot de la política, es el presidente.
Que tengamos un presidente que no hizo uso de la lapicera y no tomó las decisiones que tenía que tomar para sacar a la Argentina adelante, no quiere decir que todos los presidentes tengan que ser como Alberto Fernández, que lamentablemente dilapidó la imagen presidencial, que vos sabés muy bien que en Argentina es una institución muy fuerte, que se subió al caballo de manera indebida cuando pasábamos esos días aciagos de la pandemia, que se peleaba con Cristina Kirchner porque uno quería traer las vacunas de Putin y el otro quería fabricar las vacunas de Sigman. Entonces decían bolazos como no traemos la vacuna de Pfizer porque nos piden los glaciares. Estupideces que costaron vidas. Entonces, no, la figura presidencial tiene que fortalecerse, tiene que trabajar en consonancia con los gobernadores, porque somos un país federal. También esa lógica hay que cambiarla, que incluso hago el mea culpa de que nosotros en nuestros 4 años de gobierno no pudimos dar vuelta esa lógica, más allá de que pudieron ejecutarse obras y llevar adelante emprendimientos. Así que no, quien va a gobernar es Javier Milei. Nosotros vamos a tener una gran representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, 500 intendentes en toda la República Argentina, miles de legisladores locales y provinciales, y me parece que eso ya de alguna manera podría ser una base de sustentación para quien gobierne. Hablando de lo local, digo, el PRO forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cómo analizás el planteo del socialismo llamando a votar a Massa y en los últimos días el de Schmuck que no dijo llama a votar a Massa, pero planteó Milei no es una opción? A ver, tenemos que consolidar el Frente Unidos a como dé lugar, porque tenemos que reperfilar y reconfigurar la gestión municipal y el segundo mandato de Pablo Hatkin, que quiere secretarios con más perfil político, con más fuerza en la calle, y estoy total y absolutamente de acuerdo con el intendente en ese sentido. Y después, bueno, el gran desafío por delante que tiene Maximiliano Puyaro, la gran responsabilidad de haber sacado más de 1 millón de votos y la necesidad de dar vuelta esta historia, básicamente en los temas vinculados a la inseguridad, el narcotráfico, y la distribución justa de fondos para hacer obras. Y en términos de la gestión de Hatkin en Rosario, ¿cuál te parece que deberían ser las prioridades o las cuestiones que deberían mejorar con respecto a este primer mandato? Y todo el tema de servicios públicos, me parece que hay que darle una vuelta de tuerca, el tema de recolección de residuos, el tema de transporte, indudablemente, el tema control, vía pública. Me parece que esas cosas, porque otras cosas ya arrancaron. La obra pública que estuvo parada durante el año de la pandemia y el año siguiente, de alguna manera arrancó, y ojalá que tengamos buen diálogo con el gobernador y buen diálogo con el presidente, sea quien sea, para poder traer a Rosario las obras que realmente estamos necesitando. Y en estos días nos ocupamos mucho, una vez más, del famoso hospital regional de San Martín y Circunvalación, porque no solo se vandalizó lo que estaba hecho, sino que se está loteando, entre comillas, el terreno contiguo. Ha habido una desidia, una falta de control y una falta de políticas públicas para Rosario que para mí hay que revertir. Y ojalá con el gobernador Maximiliano Puyaro lo podamos hacer. Charlie, son días de armado de los gabinetes, tanto en la provincia como a nivel local. ¿Se sienten más contenidos por el gabinete de Hatkin que por el de Puyaro, como sector del PRO? No, estamos charlando en los dos niveles. No nos volvemos locos, porque además pensábamos quizás tener otro protagonismo para el 19, pero una parte del trabajo nos quedó pendiente, que es justamente lo que te decía de la fiscalización. Yo pienso que el 20 seguramente vamos a ponernos a charlar ya en firme y con nombres, a ver qué podemos aportar desde nuestros cuadros técnicos a las dos gestiones. Charlie, gracias por venir. No, por favor. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo.
6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Llegamos al final de Mesa de Testigos esta noche. Hablamos con Rubén Galassi, referente del Partido Socialista, ex ministro de Gobierno de la provincia, diputado provincial electo, con Charly Cardoso, concejal de Rosario, referente del PRO, y también con Mariano Romero, concejal electo de Rosario y referente del Movimiento Evita del peronismo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Mesa de Testigos. Nos reencontramos la semana que viene por la pantalla de Somos. Chau.